¿Qué es trading? Es la actividad de especular en los mercados financieros con el objetivo de lograr beneficios o ganancias. Consiste en la compra o venta de activos financieros de distinta tipología, acciones, divisas, materias primas y criptomonedas, entre otros. Cuanto más líquido sea el activo, mejor. La palabra trading es un anglicismo que en español significa literalmente comercio o transacción, aunque se utiliza de forma mayoritaria el término inglés. Sin embargo, cuando nos preguntamos qué es el trading, esta definición se queda muy corta ya que no se trata de una actividad tan sencilla. El trading implica mucho más que una simple transacción. En definitiva, el trading es un tipo de inversión para obtener rentabilidades pero al mismo tiempo implica importantes riesgos que deben ser gestionados de la mejor manera. Diferencias entre trading e inversión. Tanto en el trading como en la inversión tradicional exponemos nuestros ahorros en los mercados financieros, pero debemos aclarar algunas diferencias entre estas dos actividades. La inversión se refiere generalmente a largo plazo. Comprar un activo, habitualmente acciones, para mantenerlo durante un largo periodo de tiempo y así lograr una renta periódica, en forma de dividendo o de rendimiento anual. El trading, por el contrario, es más especulativo y generalmente se refiere al corto o medio plazo. Busca pequeñas rentabilidades abriendo y cerrando varias posiciones, por lo que requiere de una mayor atención para estar al tanto de las oportunidades de entrada y salida que van surgiendo, ya sea dentro del mismo día o en varias jornadas distintas. El trading cuenta con un abanico más amplio de activos financieros ya que incluye los llamados productos derivados, que permiten aprovechar tanto mercados alcistas como bajistas y que, en muchos casos, conllevan el uso del apalancamiento. Estos son los principales instrumentos financieros disponibles en el trading. Forex. Índices. Materias primas. Acciones. ETFs. En el caso de la inversión, los principales instrumentos financieros son las acciones y los ETFs. ¿Qué es un trader? Una vez que tenemos una idea más o menos clara de lo que es el trading, veamos qué es un trader. Un trader es aquel que compra y vende activos financieros, acciones, bonos, monedas, etc., mientras controla en tiempo real los movimientos de los precios de los mercados con el objetivo de generar ganancias a partir de un determinado capital. El trader puede ser por cuenta propia, utilizando su propio dinero, o asalariado, utilizando el dinero de otros. Puede especializarse en ciertos activos o mercados y en determinados estilos de trading, trader de materias primas, trader de alta frecuencia o scalpe, etc. Desde el auge de Internet, los traders independientes que operan con su propio dinero en casa son cada vez más numerosos, ya que el acceso a los mercados es ahora mucho más sencillo. Tipos de trading. No existe una única forma de hacer trading, por ello, veremos de forma breve las siguientes modalidades. Scalping. Consiste en hacer trading con una elevada frecuencia. De hecho, las operaciones suelen durar pocos minutos o incluso segundos. Day trading. El GEIC abre y cierra las operaciones dentro del mismo día. Swing trading. Podríamos decir que este es un estilo de trading a más largo plazo que los anteriores. Las operaciones se dejan abiertas durante y suelen durar aproximadamente unos 10 días. Trading tendencial. No tienen un límite temporal y consiste en tomar posiciones en mercado a favor de la tendencia. Trading a largo plazo. Las operaciones duran más de un mes. ¿Qué se necesita para hacer trading? Gracias a las nuevas tecnologías, hacer trading ahora está al alcance de cualquier persona, desde el salón de casa y sin necesidad de haber obtenido titulaciones universitarias. Las herramientas que necesitamos para hacer trading son las siguientes. Un ordenador, una tablet o un smartphone. Conexión a Internet. Un broker. Una cuenta de trading. Una plataforma de trading. Como ves, las dos primeras herramientas están prácticamente ya instaladas en todas las casas, forman parte de la vida cotidiana. Es muy probable que ya dispongas de conexión a Internet y que tengas un ordenador, fijo o portátil, una tablet o un simple teléfono móvil. Las otras tres herramientas están interrelacionadas. Cuando contratas un broker, este te proporciona la cuenta de trading y la plataforma de trading. Hay diferentes tipos de cuentas dependiendo de tu perfil de trader, y simplemente es similar a una cuenta bancaria. El broker es el intermediario que te permite colocar tus órdenes en el mercado. El primer paso para responder a la pregunta de qué es y cómo hacer trading es elegir un broker fiable y regulado. Además, será importante conocer los spreads que ofrece, los tipos de activos a operar, plataforma y comisiones. Plataforma de trading.
En cuanto a la plataforma de trading, no es otra cosa que el software que te permite abrir y cerrar posiciones, analizar el mercado con gráficos, utilizar indicadores para tus estrategias. La plataforma MetaTrader es la más popular y utilizada por los traders, gratis, robusta, intuitiva y fácil de utilizar. A estas herramientas debemos añadir otra, si cabe, más importante aún, la formación en trading. Formación. No es conveniente lanzarse al mundo del trading sin tener muy claros algunos conceptos básicos como el PIB, punto porcentual, la volatilidad o el apalancamiento. Para poder entender bien estas herramientas y utilizarlas de manera correcta para sacarles el máximo provecho, lo mejor es hacer cursos de trading. Al fin y al cabo, no se trata de tener un golpe de suerte, el trading tiene una naturaleza compleja y para navegar por los mercados financieros se requiere entrenamiento, dedicación y disciplina. Para lograr una buena formación en trading no hace falta que desembolsemos grandes cantidades de dinero. De hecho, puede salirte gratis. Algunos de los cursos gratuitos que puedes probar para aprender a hacer trading en Admiral son Super Tracker, Máster de Trading, artículos y tutoriales. ForexM. ¿Qué es un gráfico de trading? Un gráfico es la representación visual del comportamiento de precios pasados de un activo. Es la herramienta principal para llevar a cabo el análisis técnico y te permite observar características como el volumen, tendencia, volatilidad en intervalos de tiempo. Al interpretar gráficos de trading puedes estudiar los movimientos en el precio de un activo y encontrar patrones para hallar oportunidades de compra o venta. Por lo tanto, es una herramienta de confirmación y no de predicción para tus decisiones en tus sesiones de operación. Los patrones gráficos en trading hacen referencia a posibles comportamientos futuros en el precio a través del análisis de datos pasados. Esto se traduce en que se puede estimar la posibilidad de que un precio incremente o disminuya. Tipos de gráficos trading. Existen varios tipos de gráficos porque cada uno representa de forma distinta los aspectos elementales del precio de un activo financiero, es decir, algunos indican el precio de apertura y cierre en una sesión de un día, otros solamente se enfocan en el seguimiento histórico del precio. Por otro lado, la elección de un gráfico también depende de las preferencias de cada trader. A lo largo de tu proceso como trader te darás cuenta de cuál gráfico es más útil para ti según tus necesidades. A continuación te presento algunos de los tipos de gráficos más utilizados en trading. Gráfico de barras. Un gráfico de barras en trading representa los movimientos de un activo en un periodo de tiempo establecido. Se caracteriza por mostrar los precios de cierre y apertura por medio de líneas horizontales. Una línea por la izquierda representa el precio de apertura. Una línea por la derecha representa el precio de cierre. En cuanto al color, se suelen usar el verde y rojo para indicar lo siguiente. Si el precio de cierre fue superior al precio de apertura en la sesión de trading, puede colorearse de negro o verde la barra. Si el precio de cierre fue menor al precio de apertura en la sesión de trading, se colorea de rojo la barra. Gráfico de líneas. El gráfico de líneas es de los más usados y básicos al empezar a aprender trading. Se compone de una línea que traza el movimiento que ha tenido un activo a lo largo de un periodo de tiempo. La línea que se visualiza en este gráfico sigue únicamente los precios de cierre de un activo y se limita a mostrar únicamente las tendencias que ha seguido, cuando el precio sube o baja. Se le considera una gráfica sin tanto ruido, esto quiere decir que, al ser tan simple y limitarse a mostrar una característica del precio, facilita la toma de decisiones sin la intervención de otros aspectos. Gráfico de velas. Un gráfico de velas, también conocido como velas japonesas, representa los puntos altos y bajos, la apertura y el cierre en el precio de un activo en un periodo en específico. Por lo tanto, la línea vertical representa el precio más alto en el día o el precio más bajo en el día, en cambio, el cuerpo, que es una especie de rectángulo ancho, representa el precio de apertura o de cierre. El cuerpo puede ser de color negro o rojo, si el cierre fue menor al precio de apertura, en cambio, si el cierre fue mayor, puede ser de color blanco o verde. Otros tipos de gráficos. Gráficos TICS. Son representaciones del precio de un activo basadas en el volumen, es decir, la cantidad de transacciones que se realizan de un instrumento. Gráfico Renko. Se compone de figuras conocidas como ladrillos y representan los movimientos en el precio de un activo. ¿Cómo analizar gráficos de trading? Para comenzar, un gráfico está compuesto por dos ejes. El eje de X, horizontal, representa el tiempo y el eje de Y, vertical, el nivel del precio. Esto te permite saber cuánto valía un activo en cierto periodo de tiempo. Ahora, según el gráfico que utilices, la interpretación será distinta en términos de las características, por ejemplo.
Lo que debes leer en una gráfica lineal es la tendencia que siguió un precio. Si el precio se movió hacia arriba se conoce como tendencia alcista. Por otro lado, si se movió hacia abajo es una tendencia bajista. En una gráfica de barras puedes identificar de acuerdo al color de las barras las veces que un activo ha cerrado con precios menores o mayores al de apertura, esto con el objetivo de entender los resultados que constantemente tiene y qué tan amplios son sus movimientos por medio de la longitud de la barra. Por lo tanto, todo se resume a identificar los patrones que sigue el precio de un activo con el fin de encontrar oportunidades de entrada y salida, esto quiere decir, el momento en que vendes o compras. ¿Qué hay que tener en cuenta antes de empezar a operar? Pese a todo esto, hay personas que podrían sentirse tentadas a probar suerte sin haber pasado un tiempo estudiando cómo funcionan los mercados. En sus mentes, quizás se imaginen ganando tanto dinero como para dejar sus trabajos y dedicarse a vivir de renta sin hacer nada. Carlos Sala avisa de que esto tampoco es realista. Una persona que entra en este mundo debe considerar que operar en bolsa es un trabajo, no es un hobby. No existe la persona que comercia apenas 2 horas por día y pasa el resto del día en la playa, afirma. Otra idea nacida del desconocimiento de cómo funciona el mundo del trading es que se puede ganar mucho dinero en muy poco tiempo. Si bien esto es posible si se tiene suerte, es muy poco probable. El tiempo es el secreto clave, como cuando se cocina, indica Sala, que añade que, incluso si se logra ese ganar mucho en poco tiempo, tener una buena y sólida preparación académica es de vital importancia para no perder todo el dinero después. De hecho, es también clave estar preparado para perder el dinero. Un buen trader es aquel que gana más dinero del que pierde, pero tiene que estar preparado para perderlo, explica Sala, que cuenta que a sus alumnos suele ponerles un símil con el mundo del tenis para que entiendan la importancia de la fortaleza mental. Federer, Nadal y Djokovic tienen, de media, una proporción de fallos del 43 a 45%. Esto significa que también ellos, los mejores del mundo, se equivocan 4 de cada 10 veces. Lo que les hace fuertes es ser capaces mentalmente de mantenerse constantes y saber que basta con acertar 6 de cada 4 veces para ser los mejores del mundo, detalla. Al margen de esto, también hay que elegir bien al broker y la plataforma a la que nos dará acceso. Esta debe cumplir una serie de características. Gráficos en tiempo real del comportamiento del producto con el que se va a operar. Posibilidad de disponer cotizaciones de tiempo real en los distintos mercados y valores en los que se esté interesado. Ser una plataforma multimercado, es decir, que pueda acceder a distintos productos y mercados desde un mismo broker. Posibilidad de gestionar el riesgo de las posiciones a través de distintos tipos de órdenes.